Vamos a leer, hermanos, allí en Deuteronomio capítulo 5, versículos del 12 al 15. Deuteronomio 5, versículos del 12 al 15. Dice la palabra de Dios: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Oremos. Padre, te damos gracias, te alabamos, Señor, por tu palabra, Padre, porque esta nos redarguye, Señor, nos exhorta y nos enseña, Padre. Y que ahora tengamos un corazón sensible, dispuesto para escucharte, dispuesto para entender tus dichos, Señor, y dispuesto sobre todo para adecuar nuestra vida a lo que dice tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Tenía yo como unos 10 años, 10, 11 tal vez, 10, sí, 10. E iba yo, era el primer día de clases en la primaria donde yo estudiaba, ¿no? Como he sido un poco distraído, me quedé en la puerta viendo que un niño estaba llorando pero amargamente. Era de primer grado, seguramente era su primer día en la primaria, y se desgañitaba el pobrecito. No quiero entrar. Y le decía a la mamá, me acuerdo, mijito, no te va a pasar nada. Es que tengo mucho miedo, mamá. Y el pobre chamaco desgañitándose, y la mamá, no, mi niño, no te va a pasar nada. Y el otro, no. Entonces la mamá se sacó algo de la bolsa, no sé qué era, sacó algo y se lo dio. Mira, chiquito, te voy a dar esto para que me recuerdes, para que yo te aseguro que no te va a pasar nada. Y si te da miedo, lo ves, ¿verdad? Ves aquí lo que te doy. No me acuerdo qué era, un dulce, no sé. Dice, y tú te vas a acordar que no te pasa nada. Y yo aquí, cuando salgas, aquí voy a estar. Y el chamaco no muy convencido, ¿verdad? Pero pues ya, se metió. Siempre dije, ¿por qué mamá no me dio algo así? Pero ese no es el punto, hermanos. El punto es que así es como actúa nuestro Dios. Así es como Dios siempre nos enseña. Dios siempre nos conmina a recordar. Si ustedes buscan la palabra recordar, te acordarás y recordarás, son como 500 veces las que aparecen en la Biblia. Muchas veces en su palabra dice recuerda, acuérdate, no olvides. Incluso se levantaban memoriales. Dios les dice, levanta, pon piedras, pon un memorial de piedras. Lo pusieron en el río Jordán cuando lo cruzaron con Josué, ¿verdad? Lo pusieron en el monte Ebal, entre el monte Ebal y el monte Gerizim, pusieron un altar de piedras para recordar los mandamientos de Dios. El mismo Jacob, ¿verdad? Puso un memorial de piedras allí en Betel, porque allí estuvo con Dios. Definitivamente Dios tiene algo que decirnos acerca del recordar. Siempre Dios tiene algo que decirnos acerca de recordar. Y siempre nos llama la atención acerca de recuerda, acuérdate, ten presente. Ahora que hemos visto, hoy terminamos nuestra clase de historia de la iglesia, qué importante es recordar, ¿verdad? Los hombres que murieron, la historia de la verdad de Dios a través de las edades, cómo nos edifica recordar. Bueno, hermanos, siquiera saberlo, ¿no? Muchos ni siquiera sabemos la historia de la iglesia. Yo me sorprende cómo algunos hermanos están aquí, se van a otro lugar y, oye hermano, ¿y qué iglesia estás haciendo? Hermano, es que ahora estoy en una iglesia presbiteriana. Sí. No, pero es igual, todo. No, sí, hermano, son salvos igual que nosotros y creen, sí, claro, pero tal parece que no sabemos quiénes somos. Y qué importante es recordar. Como humanos tenemos una tendencia
a olvidar incluso lo bueno que han hecho con nosotros. Mire, hermano, el ser humano en general, no digo que usted en particular, el ser humano en general somos malagradecidos. En general olvidamos lo bueno. Siempre recordaremos lo malo. Si alguien nos ofendió, si alguien nos lastimó, si alguien hizo algo en contra nuestra, siempre lo recordaremos. ¿Te acuerdas hace 20 años? Me dijiste, siempre eso va a ser. Pero lo bueno, hermanos, eso lo olvidamos así. Al otro día se nos olvidó. Se nos olvidó. Mire, en este pasaje, el contexto de este pasaje que estamos leyendo está en Deuteronomio. Dios, allí en Éxodo 20, Dios le dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel. Ahora Moisés está haciendo un recordatorio de la ley. Les está haciendo un recordatorio de toda la ley que Dios le había dado al pueblo. Y en esta parte, Deuteronomio 5, ¿verdad? Dios está recordando, está repitiendo los 10 mandamientos. ¿Sí? Está recordando los 10 mandamientos. Pero además les voy a decir algo muy curioso. Cuando les habla de guardar el día de reposo, ¿verdad? Allá en Éxodo 20 nada más les dice, guardarás el día de reposo, 6 días trabajarás, más el séptimo guardarás. Ahora les dice, es como una interpretación de aquello, dicen, no va a trabajar ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu animal, no va a trabajar nadie. Pero además les añade, acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, que de allá el Señor te sacó con mano poderosa y brazo fuerte. Por lo tanto, guardarás el día de reposo. Eso que está añadido en Deuteronomio no está en Éxodo. Y yo siempre cuando leía esto me preguntaba, ¿qué tiene que ver la salida de Egipto, verdad? ¿Qué tiene que ver recordar la salida de Egipto con el día de reposo? Siempre me hacía esta pregunta. No sé si les parece curioso. Vas a guardar el día de reposo porque acuérdate, ¿verdad? Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice. Vamos a analizar Deuteronomio 5 del 12 al 15. Versículo 12, guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. El día de reposo es un día muy especial para Dios, tanto que él mismo descansó en el séptimo día de la creación. Le ordena a Israel que también guarden ese día. Debía ser un día muy especial, no debía ser como cualquier otro día. La palabra de Dios dice que debía de santificarse, o sea, debía de apartarse. Era tomar ese día y hacerlo un día especial. Era aplicar mi voluntad y mi esfuerzo para obedecer a Dios en cuanto a ese día. Dios lo ha ordenado, simplemente lo tengo que obedecer, hermanos. Yo lo tenía que apartar. No era así como hoy damos por hecho el sábado y el domingo, no trabajamos, lo damos por hecho, ¿verdad? Es más, por ley. En ese tiempo lo tenían que apartar, dice, santificarás el día de reposo. O sea, tenía yo que apartarlo, aunque surgiera algo, desde mi punto de vista muy importante, yo tenía que apartar ese día. Este reposo es tan importante para Dios que no solo se descansaba el séptimo día, sino también se descansaba el séptimo año. 6 años se trabajaba y el séptimo se descansaba. Pero además de 7 periodos de 7 años, se descansaba un año más, que era el año del jubileo. De hecho, hermanos, Dios manda a Israel 70 años al cautiverio, porque durante 490 años, o sea, 70 veces 7, no guardaron el año de reposo, o el Shemitah, como se le dice. Y como no guardó Israel el año de reposo o el año sabático, Dios los manda 70 años y Dios hace descansar la tierra durante 70 años seguidos. Mire, hermano, a mí me inquieta cuando como cristianos no podemos apartar un día para el Señor. Está bien si usted trabaja, hermano, tiene que trabajar, lo obliga su patrón. Pero a veces llegan los hermanos, ay, hermano, me levanté tarde y pues ya, ¿para qué venía? Ay, hermano, es que anoche me desvelé
Es que llegó una visita. Hermano, eso era apartarlo. No importa qué pasara, yo tenía que tomar ese día y apartarlo. Que me llegaba una visita. Híjole, aquí con la pena, pero me tengo que ir al templo. Tenía yo que descansar, déjeme decirlo en términos de ahora. No había pretextos, había que apartar ese día. Sin pretextos. Era un mandato de Dios. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas versículo 13, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Dios ordenó que no debía trabajar nadie. No debía trabajar nadie. En 6 días debía hacerse todo y el séptimo no hacer absolutamente nada, nadie. Ni los siervos, ni los animales, ni nadie que estuviera dentro de mis puertas podía hacer algo. Ahora, nosotros hoy no entendemos lo crucial que era esto. Porque hoy los que tenemos esa fortuna descansamos sábados y domingos. Los que no probablemente sí descansan el domingo. Pero en aquel tiempo no era así. Debemos de entender que Israel, los judíos de esa época eran una sociedad eminentemente agrícola. La familia de mi mamá, mi abuelo y mis tíos, algunos tíos míos, fueron agricultores, campesinos. Yo todos los años me iba a Zacatecas, me quedaba allá con ellos, ¿verdad? Más o menos un mes estaba yo allá en Zacatecas. Y hermanos, en una sociedad agrícola cuando se tiene que deshiervar, por ejemplo, no importa si es sábado o es domingo, hermanos, se tiene que deshiervar. Cuando se tiene que sembrar, ¿verdad? Hay un momento para sembrar y no importa si es sábado, si es domingo, si es día festivo, si es día de no sé quién, se tiene que sembrar. Las sociedades agrícolas de ese tiempo no tenían descanso, hermanos. ¿Por qué? Porque era crucial hacer las cosas en el momento que se tenía que hacer. Hoy, por lo menos, en las sociedades agrícolas de hoy hay fertilizantes, hay pozos. Ya mis tíos ya les tocó tener pozos allá en Zacatecas. Pero las sociedades agrícolas de este tiempo no tenían fertilizantes. Generalmente dependían de la lluvia para regar sus tierras. Entonces, hermanos, era crucial hacer las cosas cuando se tenían que hacer, y las sociedades agrícolas de este tiempo no podían descansar. No había manera. Trabajaban todos los días porque se tenía que cuidar la cosecha. Porque además, si no se daba la cosecha, si se perdía la cosecha, generalmente esa familia estaba destinada al hambre durante el siguiente año. Así es que fíjense, en medio de esta sociedad agrícola que tenía que trabajar todos los días para cuidar su cosecha, porque la posibilidad de pasar hambre era muy real, Dios les dice, a ver, tranquilos, van a descansar un día. Era verdaderamente difícil hacer eso. No era cualquier cosa, hermanos. Había que sembrar, sí, pero espérame, es sabbat, no se hace nada. Pero se tiene que sembrar, no tienes que hacer nada. El israelita debería confiar en Dios. Realmente tenía que confiar en Dios. Descansar en Dios para dejar que Él mismo, nuestro Dios, se encargara de la cosecha y de las labores del campo en los días que el pueblo debía descansar. Realmente yo tenía que confiar en Dios. Descansar en Dios para que las cosas del campo se dieran. Mire, imagínese, el año que no se trabajaba, o sea, el año sabático, ¿verdad? Dios les decía, si tú haces lo que yo te digo, el año sexto te voy a dar una cosecha de tal nivel que vas a poder comer el séptimo y el octavo. Y el octavo año vas a comer fruto nuevo y fruto viejo. Fruto nuevo y fruto viejo.
Para los que no entienden esto, hermanos, yo me acuerdo que allá en Zacatecas mis tíos decían, este es frijol nuevo, o este es frijol, no se le decía de otra manera, que ya había de otros años. Y los dos tenían características diferentes, sabores diferentes, formas diferentes. O sea, había una razón por la cual Dios les estaba diciendo, vas a comer fruto nuevo y fruto de años anteriores. Fíjense la confianza, ¿cómo debía yo de confiar en Dios? Que el año sexto iba yo a tener una cosecha suficiente para que el año séptimo, literalmente, yo me echara en la hamaca. Literal. No podía trabajar el año séptimo. ¿Pero de qué íbamos a vivir? No te preocupes. Dios nos dio una cosecha tan grande en el año sexto, ¿verdad? Tan grande que vamos a comer el séptimo e incluso nos va a alcanzar hasta el octavo. ¿Saben cuál es el sentido del día de reposo, hermanos? La confianza que debemos poner en Dios. El día de reposo habla del descanso que el pueblo de Dios debe tener en su Dios. El descanso que el cristiano debe tener en Dios. El reposo que debemos tener en nuestra confianza en Dios. Lo que pasó es que el judío le entraban dudas. Imagínense. Decía, no, parar, ¿pero por qué? ¿No? Se tiene que hacer. ¿Qué tal que la cosecha no se da? ¿Qué tal que Dios el año sexto no me da? ¿Qué tal que? Y entonces, ¿qué pensaban? Dios es mentiroso. Dios no cumple sus promesas. Y ese fue el problema que tuvo Israel. Nuestro día de reposo como cristianos es descansar constantemente en Dios, vivir en el reposo de Dios, confiando en Él y descansando de nuestras obras, pues entendemos que nuestras obras no nos traen la bendición. La bendición viene de Dios. Y en este contexto podemos entender lo que dice Hebreos 4 del 1 al 3. Yo se los leo, hermanos. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, hablando de Israel. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. El pueblo de Dios tenía que confiar, y ahora Hebreos nos insta a nosotros, cuidado, no sea que tú no hayas entrado todavía en el reposo, que todavía vivas no en el reposo de Dios. La palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Nosotros ahora como cristianos estamos en el reposo de Dios, pero cuidado, hermanos, no vaya a ser que parezca que no hemos alcanzado ese reposo. Cuidado. No parezca que no lo hemos alcanzado. Versículo 15. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Y ahora aquí está la enseñanza. Aquí está la enseñanza concreta en cuanto al día de reposo y lo que debemos de recordar. Para poder guardar el día de reposo y para poder vivir confiados tenemos que recordar tres cosas. Para alcanzar el descanso que da confiar en Dios, para alcanzar ese descanso en Dios tenemos que recordar tres cosas, hermano. Primero, que fuimos siervos en Egipto. Dios le dice a Israel que un día fuiste siervo. Un día le dice a Israel, acuérdate que un día fuiste siervo y que te hacían servir sin descanso. En un lugar que no era tu tierra, en un lugar que no era tu tierra, y que ahora estás en esta tierra donde has alcanzado el reposo. Egipto es tipo del mundo.
Siempre Egipto va a representar al mundo. Lo que debemos recordar es que algún día estábamos muertos en Egipto, en el mundo. Fuimos siervos en el mundo, vivíamos bajo servidumbre del mundo. Recuerda que un siervo no tiene descanso. Antes no vivíamos en descanso, hermanos. Es bien curioso las descripciones que hace la Biblia de los impíos, la descripción que hace la Biblia del infierno y la descripción que hace la Biblia de quienes son atacados por el enemigo. Siempre su descripción es como lugares o personas sin descanso. Dios dice que los impíos no tienen descanso. Aquellos que no han creído en el Señor Jesucristo, aquellos que no son salvos, aquellos que no han recibido a Cristo como Señor y Salvador, son personas que viven sin descanso. Están angustiados, preocupados. La incertidumbre los mata. Ellos sí. Ellos saben que si no lo hacen con sus manos, las cosas no se van a hacer. No esperan la bendición de nadie. La Biblia dice que el infierno es un lugar sin descanso. El infierno se describe como un lugar donde no se descansa. Hermano, no esté viviendo usted en el infierno, si no va a pasar allí la eternidad. O bueno, no sé. Job, durante esos 7 días de tribulación, y David, mientras Saúl lo perseguía en el desierto, describía sus tribulaciones. Dice: mis huesos no tienen descanso, decía David. Job también decía: no hay descanso en mi alma. Y lo que dice Dios: recuérdate que un día tú eras siervo del mundo. Un día tú estuviste en un lugar donde no había descanso. Un día fuiste una persona que no tenías descanso. Recuérdalo bien. Lo segundo que tenemos que recordar es tenemos que recordar que a nuestro lado hay un Dios poderoso, muy poderoso. Mire, hermano, le voy a decir algo. Yo nunca hubiera venido a los pies de Cristo. Estaba tan inundado de pecado, soberbia, oscuridad espiritual y fortalezas del enemigo, que por mi propio pie siempre estaría corriendo en contra de la cruz. Siempre estaría corriendo en contra de la cruz. El poder de Dios se manifestó de tal manera que rompió todas las barreras para que el Espíritu Santo penetrara mi negro corazón y yo pudiera caer rendido a los pies de Cristo. Si usted piensa que esto no es poder de Dios, hermano, yo no sé a qué usted le llama poder de Dios. Yo no soy un caso único, hermano. Esta debería de ser la experiencia de cada uno de nosotros. El problema, ¿sabe cuál es? Que lo hemos olvidado. Hemos olvidado lo que Dios hizo. Y ya no pensamos que Dios hizo algo verdaderamente poderoso al tocar nuestras vidas y tirar nuestras barreras para poder creer en Él. Dios nos pide que recordemos su poder grandioso que Él demostró al morir en la cruz y resucitar y tirar nuestras barreras propias y del enemigo para que pudiéramos alcanzar salvación, para que pudiéramos salir de Egipto. ¿Sabe cuál es el gran problema? Que lo damos ya por hecho. Y ahora que soy cristiano me siento tan bueno, ¿verdad? No, hermano, ¿qué pasó? Yo soy tan buen cristiano, ¿verdad? Me porto tan bien, soy tan lindo y guapo, ¿verdad? Que tal parece que ni siquiera algún día necesité que Cristo muriera por mí. Ya olvidé de dónde me trajo el Señor, ya olvidé de dónde me sacó el Señor, ya olvidé mi corazón duro, negro, lleno de pecado.
No, ahora soy bueno, lindo. Me porto tan bien. No hago lo que los hermanos, miren esos hermanos tan feos, ¿verdad? Que se portan mal y que quién sabe qué estén haciendo. Tristemente es muy fácil olvidarlo, hermanos. Damos por hecho que somos cristianos y hasta nos sentimos buenos. Casi ni necesitamos el sacrificio de Cristo. Nuestra bondad nos permite ser salvos. ¿Sabe qué, hermano? Esta es la manera más grande de la vanidad. Pero Dios nos dice, recuérdate que fuiste siervo y que yo con mano poderosa, con brazo extendido, te saqué de allí. Si usted ve lo que pasa en el Éxodo, cómo Faraón se resiste a la voluntad de Dios y cómo Dios tiene que hacer maravillas en Egipto para finalmente quebrantar el poder de Faraón, usted dirá, qué maravillas, qué portentos. Bueno, pues esa lucha se dio en su corazón para que usted pudiera estar aquí, hermano. Una lucha del mismo tamaño se tuvo que dar en su corazón para que usted pudiera ser salvo, para que usted pudiera rendirse al Señor, para que usted pudiera entregar su vida. Una lucha de las mismas dimensiones tenía que darse para que esto fuera posible. Tercer cosa que Dios nos pide recordar. Recuerda que fuiste siervo. Recuerda que te saqué con mano poderosa. Y recuerda que descansar es un mandamiento. La palabra dice claramente que Dios ha mandado guardar el día de reposo. No es una sugerencia, hermano. No es si quiere. Y no es un mandamiento que podamos es un mandamiento que debemos de obedecer. No es que usted guarde el sábado, hermano. No es que usted diga el sábado no voy a trabajar. Es que el reposo que ahora el cristiano debe guardar es el confiar plenamente en Dios, es descansar plenamente en Dios, es abandonarnos en una confianza absoluta al Señor. Y no es opcional, hermano, es un mandamiento. ¿Sí sabe lo que es un mandamiento? Es que en esta época ya no sabemos lo que es un mandamiento, ni lo que es una orden. Como vivimos en una era en donde todos opinan, ¿verdad? Hasta con Dios queremos opinar. Tal vez no entendamos algo que es un mandamiento, hermanos. Les voy a explicar. Un mandamiento es algo que se obedece sí o sí. Punto. No hay opción, no hay salida, no hay alternativa, no hay discusión. Un mandamiento es algo que se obedece sí o sí. Y Dios nos ordena sí o sí vivir en su reposo, vivir en su descanso, descansar plenamente en Dios. ¿Hay enfermedad en su vida, hermano? ¿Hay una enfermedad? Descanse, hermano. Descanse. ¿No hay trabajo? ¿O hay problemas económicos? Descanse. No quiere decirse un flojo, ¿verdad? No quiere decir renuncie. Es mi actitud. Yo puedo ir a trabajar porque pienso que si no trabajo no voy a comer. Porque pienso que si no trabajo algo va a pasar y las cosas no se van a dar. Yo voy a trabajar porque Dios me ordena que vaya a trabajar. Porque es un mandamiento. Porque Dios no quiere vagos. Nunca ha patrocinado vagancia el Señor. Pero sabiendo que la bendición y la prosperidad, ¿de dónde vienen? De Dios. Él es el que nos da la prosperidad. Él es el que nos da la bendición. ¿Tiene usted angustia, hermano? ¿Está deprimido? Descanse. Descanse. ¿Hay problemas con los hijos? Hermano, descanse. Descansar es confiar. Descansar es esperar.
que Dios actúe, sabiendo que lo que nosotros podamos hacer no resolverá nada. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo que nos salvó y tiene todo el poder para resolver cualquier asunto de nuestras vidas. Podemos descansar si recordamos de dónde hemos venido, cuál es el Dios poderoso que nos trajo de allí y que nuestra obligación es simplemente confiar. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por tu amor, porque podemos descansar en ti, Señor, porque podemos abandonarnos completamente, Señor, en una confianza plena y absoluta de ti. No para la vagancia, Señor, no para no ser personas productivas, sino para entender, Señor, que todo lo bueno proviene de ti. Toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de ti, Señor. Y que incluso las situaciones adversas, Padre, los problemas, las enfermedades, Señor, en medio de ellas estás tú. Y que podemos descansar, Señor, plenamente. Que ya no estamos en el mundo para vivir sin descanso, Señor. Que ya no estamos en el mundo para vivir vidas con falta de confianza, sino que ahora en una confianza plena y absoluta de ti, Señor, podemos vivir vidas que confíen. Y mientras estamos orando, si tú, amigo que nos acompañas, si tú no has entrado en este reposo de Dios, no has entrado en este reposo de Dios, no has recibido a Cristo, no te has arrepentido, hoy es el día en que puedes hacerlo. Hoy es el día en que te puedes arrepentir, en el que puedes recibir a Cristo. Si no has recibido a Cristo, estás sin descanso y te espera una eternidad sin descanso en el infierno. Una eternidad sin descanso en un lugar de tormento perpetuo. Eso es lo que te espera si no has entregado tu vida al Señor Jesucristo. Pero la buena noticia, el evangelio, es que hoy es el día de salvación. Hoy puedes recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Solo tienes que arrepentirte, saber que vas por el camino equivocado, saber que vas por el camino que no es correcto, saber que vas por el camino que va al infierno, reconocerlo y pedirle perdón a Dios y dar media vuelta. Decirle: Señor, me arrepiento de mi vida, te confieso mi pecado, te confieso que voy mal en el camino erróneo, en el camino equivocado. Dar media vuelta, voltear hacia Dios, voltear hacia el Creador. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y eso es lo que tienes que hacer. Decirle al Señor Jesucristo: Señor, perdóname, límpiame. Creo que tú eres el Salvador. Creo que tú eres el Mesías. Creo que tú moriste en una cruz para salvarme. Creo que tú sufriste en lugar mío un infierno. Y te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego todo lo que yo soy. Ven a mi corazón, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Díselo allí en tu corazón. Entrégale tu vida al Señor. Dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Solo ten fe en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa, como dice el libro de los Hechos. Entrégale tu vida al Señor. Dile: Señor, creo que tú eres el Salvador. Si alguien
hizo esta oración entregándole su vida a Cristo, si alguien hizo esta oración entregándole todo lo que es al Señor, arrepintiéndose, levante su mano. Quiero orar por ti. Los cristianos queremos orar por ti. Levanta tu mano. Levanta tu mano para orar por ti. No tengas pena, el Señor Jesucristo no le dio pena morir en una cruz. Padre Celestial, te damos infinitas gracias por tu amor, por todas las promesas que tú has dado a nuestras vidas, Señor. Te alabamos, Padre, y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.